Reciban un cordial saludo desde la base misionera Roca Blanca. Es un placer saludarles, es un placer compartir con todos ustedes algo que he tenido en mi corazón desde ya varios días y que creo que nos ayudará a comprender los planes y propósitos de Dios para estos días. Quiero comenzar compartiendo con ustedes la visión de la base misionera Roca Blanca. ¿Por qué estamos aquí? Hay 3 porciones bíblicas que nos mantienen firmes, que nos trazan la meta de la razón de ser de este lugar. El primero está en Marcos 16:15, cuando Jesús dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, nosotros hemos llamado a esta porción bíblica el evangelismo o evangelizar. Es nuestro primer propósito de ser evangelizar, llevar el evangelio de Jesús, del Cordero de Dios, el evangelio del reino a toda criatura por todas las localidades. Y nuestra segunda porción bíblica que traza nuestra visión está en Mateo 28:19, cuando dice la Escritura: por tanto, id y haced discípulos. Discípulos. Cuando evangelizamos, ganamos creyentes, nacen nuevos creyentes. Pero ahora la palabra nos está hablando específicamente de hacer discípulos. Entonces, este es nuestro segundo trabajo o encomienda, ordenanza de parte de Dios para nosotros: hacer discípulos a todas las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, nuestro trabajo aquí en la base misionera tiene que ver con hacer discípulos. Evangelizamos y luego hacemos discípulos de los creyentes que fueron alcanzados mediante el evangelismo. Como tercer objetivo principal y visión de esta casa es el pastoreo. En Juan capítulo 21 del verso 15 al 17, 3 veces Jesús habla con Pedro para preguntarle cuánto Pedro le amaba o si Pedro le amaba a él. Y después, inmediatamente después de su respuesta de Pedro, Jesús dio una instrucción. Comenzó diciéndole: apacienta mis corderos. Luego Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Y luego: apacienta mis ovejas. Y nosotros le hemos puesto a este mandato el pastoreo de las ovejas de Jesús, el pastoreo. Entonces, 3 palabras claves para entender nuestra visión en la base misionera es evangelizar, discipular y pastorear. 3 razones de ser y 3 por qué hacer lo que estamos haciendo. De ahí, toda actividad que se realiza dentro de nuestras instalaciones en el campo misionero tienen que ver con estas 3 palabras claves: evangelismo, discipulado y pastoreo. Quiero tomar un tiempo para compartir con ustedes algo de la historia de este lugar, que creo que es importante entender cómo estas 3 palabras, evangelizar, discipular y pastorear, tienen que ver en todo lo que se ha desarrollado durante los años aquí en la base misionera. En el año de 1990, el 5 de julio, el pastor Dwayne, con un equipo de misioneros jóvenes, llegaron por primera vez para vivir aquí en México, en la propiedad actual de la base misionera Roca Blanca, con la visión de evangelizar. Ellos tenían carga por los indígenas chatinos, que años anteriores el pastor Dwayne ya había conocido, ya había visitado, pero que ahora recibía una carga o una encomienda de corazón para ir y establecer el reino de Dios en las localidades chatinas. Así comenzaron a trabajar a partir de 1990 con indígenas chatinos en la zona de los Chatinos y la costa de Oaxaca. Y después de que evangelizaron y empezaron a nacer nuevos creyentes del evangelio de Jesús en las montañas, empezaron a reclutar
discípulos dentro de estos creyentes, porque ahora había la necesidad de establecer una iglesia en cada localidad que había sido alcanzado durante los años desde 1990. Así nace la primera generación de lo que conocemos hasta el día de hoy como el Instituto Bíblico Victoria en el año de 1994, con el fin de hacer discípulos, de levantar discípulos, obreros en las iglesias locales. Y después de la graduación de 1994, nace la primera generación de pastores que sirven en la iglesia local hasta el día de hoy. Están ellos sirviendo, pastoreando las iglesias en diferentes localidades, en la costa, en la sierra de Oaxaca. Después de este tiempo, el enfoque de la escuela bíblica fue trabajar en discipular o levantar el liderazgo de la iglesia local. Entonces se establecieron 5 principales líderes que debíamos de levantar en las iglesias locales, ¿no? Por supuesto el pastor principal, y sin contar el pastor principal necesitábamos levantar a los músicos de la iglesia, a los pastores de los niños, pastores de adolescentes, los pastores de jóvenes y pastoreo de los matrimonios de la iglesia local. 5 ministerios fundamentales, principales de la iglesia local. A partir de ahí las iglesias, algunos tienen muchos más ministerios o grupos de atención pastoral para la comunidad de creyentes. Y hemos trabajado durante todo este tiempo, desde el año de 1994, con las iglesias locales, haciendo discípulos. Hay una pregunta importante que yo me he estado repitiendo estos días y que creo que es una pregunta que muchos tienen en su mente. ¿Por qué es relevante hacer discípulos en estos días? ¿Por qué es relevante hacer discípulos hoy? Es una pregunta muy importante que responder, porque la respuesta que demos a esta pregunta determinará nuestra fe, determinará la fuerza con que respondemos al llamado de hacer discípulos. Hacemos discípulos porque el tiempo del regreso de Jesús está cerca. Jesús va a regresar. Todos, cuando creemos en Cristo Jesús, creemos que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que ascendió al cielo y que está a la diestra del Padre y que un día volverá. Este Jesús que volverá por su iglesia. Y en Mateo 24:14 está la promesa de que antes de que llegue este tiempo, antes de que Él regrese, el evangelio del reino será predicado a todas las naciones, a toda criatura. Entonces, creemos de todo nuestro corazón que Jesús nos está haciendo parte de esta voluntad, de su amor. Yo escribí algo aquí: Él nos hace parte de su voluntad, que por amor a la humanidad promete que su evangelio será dado a conocer por todas las naciones de la tierra y después vendrá el fin. Dios nos está haciendo parte de su voluntad en estos días para ser discípulos en las naciones, y después de esto vendrá el fin. Qué privilegio tenemos de formar parte del trabajo de Jesús, de su voluntad, de lo que Él quiere hacer por medio de nosotros.